Pues buenas tardes a todos los que están con nosotros reunidos en este webinar. Tenemos una sesión interesante porque Evoli empieza a crecer y seguirá creciendo y mucho más. Estamos en una etapa en la cual viene una explosión tremenda y mucha gente está preguntando por Evoli. Estuve con gente en Estados Unidos hace poco y me preguntaban por Evoli. Gente importante de la cirugía está preguntando por Evolig. Estuve en Sudamérica hace unos días y la gente pregunta por Evolig y María ha hecho un gran trabajo para difundir y todo el mundo sabe que la evolución del ligamento es Evolig. Entonces, vamos a ver, y en México igual estamos creciendo porque tenemos dos personas, dos médicos veterinarios de mucho éxito que nos van a presentar algunos de los casos clínicos que han llevado a cabo. Así les voy a presentar en unos minutos más a Oscar Triano y Alejandro Romo. Entonces, pues vamos a trabajar un poco con esto. Miren, si les platico un poco de lo que es Evolig, es una estructura única en el mundo. Es una estructura que tiene años diseñándose y está ahorita en una fase ya de reproducción, de poder llenar el globo con Evolig. Y esta estructura es una parte central activa compuesta únicamente de fibras longitudinales. Las fibras libres, lo que está en el centro, son muchos pelitos que a los extremos están entrelazados para tener esa fibra. Y esa parte que está en el centro es la que queda dentro de la articulación y nos va a permitir una gran libertad de movimientos. Ustedes saben que el ligamento tiene dos fibras y tenemos una medial craneal, una lateral caudal, y si flexiona, una está tensa, la otra no, y si hay cierta rotación, una porción se tensa, la otra parte no. Entonces, gracias a estas fibras, podemos darle a la articulación una recuperación como si fuera el ligamento natural. Entonces, los ligamentos de Evoli son fibras libres que están dentro de la articulación y les van a ofrecer biocompatibilidad primeramente y una alta resistencia a la fatiga. No se rompe. El ungüepe es un polietileno de ultra elevado peso específico, el más resistente que puede existir en el mundo y no se va a romper. Olvídense de que si se rompe o no se rompe, no se va a romper. Este implante reproduce la función del ligamento natural y su diseño y la colocación de las fibras libres a nivel intraarticular va a reproducir la función de ese ligamento natural y esto nos va a integrar esos movimientos que les menciono de rotación, de tensión, de flexión, todos menos translación. Y si yo quito translación, mis meniscos van a estar bien, la estabilidad va a hacer que mi articulación en pocos días se recupere al 100%. ¿Sí? Va a ocupar en el espacio el lugar que ocupa el ligamento natural. Entonces, eso es un punto bien importante el que deben de tener en cuenta. Evolic lo van a colocar ya sea en forma abierta, que yo les recomiendo que empiecen y hagan unos 20, 30 de forma abierta para dominarlo. Algunos tardarán 20 cirugías, otros 40 cirugías, pero el objetivo de Evolic va a ser en un futuro hacerlo de forma intraarticular vía artroscópica. Y son pacientes que se recuperan, al día siguiente están caminando, al día siguiente están súper y les va muy bien con esto y ahora en Guadalajara vamos a hablar un poco del análisis del paso y la placa de fuerza en pacientes que hemos operado con Evolic de manera artroscópica para que vean lo rápido que llega a recuperarse un paciente como estos. Entonces, teniendo esto y sabiendo de lo que se trata Evolic, un paciente que tiene un día operado, vean, el boxer todavía con el esparadrapo tiene menos de 24 horas operado y empezamos a ver que mueve su pata. Y son pacientes que a los 2 meses los reintegramos otra vez a su vida, y más si son los deportistas. Un Evolic en un Malinois, por ejemplo, es un paciente problemático, entonces
hay que cuidar mucho esto y vean este Malinois grande, pesado, de difícil manejo. Evolic también es una muy buena opción. El seminario que vamos a tener próximamente de Evolic está, me imagino que prácticamente lleno, María, si no es que ya se abrió otra fecha, pero esto va a ser en Convet, en el Congreso de Veterinarios, y vamos a tener un elenco que parece la entrega del Oscar con tanto actor aquí. Viene Brian Bill, viene Scott Featherston, está gente como Jan Nisdo, que viene de República Checa. Vamos a encontrar a Bruno Pinto, Bruno Minto, perdón, le decimos Bruno Tinto. Bruno es un brasileño que hace cosas impresionantes. Tiene un super libro que les recomiendo, no puede faltar. Y pues obviamente el actor principal es mi querido amigo cercano, José María Carrillo. Unos de España, otros de Estados Unidos, otros de Checa, y me toca a mí estar en la representación de México hablando de cosas importantes que hemos hecho en el año pasado, que vamos a ver qué es lo que sucede como la sustitución artroscópica con Ebolig y el análisis de paso en pacientes con la ruptura del ligamento, ¿sí? Y su sustitución. Es un congreso que no pueden perderse. Inscríbanse si no se han inscrito al seminario de Ebolig, porque para hacer Ebolig necesitas estar entrenado, tomar este curso, y lo que estamos haciendo con Ebolig es el estar muy de cerca contigo. Te vamos a ayudar, vamos a estar contigo en la primera, en la segunda, en las cirugías que necesites, ya sea vía Zoom o ya sea presencial. Si tienes un paciente que hay que operar con Évoli y nada más estuviste en el curso y no te sientes con la confidencia de hacerlo, podemos estar contigo, y me estoy dedicando ahora yo y Ashley Arias. Ashley es el doctor que está al cargo de Évoli en México, y vamos a estar muy al pendientes, ayudándote desde tu planeación. Entonces, pues con todo esto no nos queda más que iniciar, y quisiera presentarles a Óscar Triano. El doctor Óscar Triano es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Veracruzana. Tiene la especialidad en Medicina y Cirugía en la UNAM. Es docente del Diplomado de Ortopedia en SEAMVET, es miembro del Comité Científico de Revista Veterinaria Med, es el médico responsable del área de ortopedia y traumatología y neurocirugía del Hospital Veterinario Xuncuvet y de Zona Veterinaria and Grooming Center. Es cirujano ortopedista en diferentes clínicas y hospitales de este país. Es ponente en congresos nacionales e internacionales. Es autor de artículos como Displasia fibrosa ósea en un mastín italiano. Entonces, Oscar, pues ya nos va a dar puntos de vista de cómo va su cirugía. Y tenemos también a Alejandro Romo, buen amigo, y él es médico veterinario de la UAN México y es jefe de cirugía clínica de Mestli en Querétaro. Hace traumatología, ortopedia y tejidos blandos. Es diplomado internacional en Celaya, Guanajuato, con certificación de ortopedia y trauma en pequeñas especies, y el diplomado de trauma y ortopedia en pequeñas especies por cirugía veterinaria en Celaya. Es diplomado de ortopedia en Celaya, planeación quirúrgica en ortopedia. Miembro de AMEGA, que es la Asociación de Medicina de Gatos, y de AFP, el American Association of Feline Practitioners. Sí, entonces, pues sin mayor preámbulo, los quiero dejar para que empecemos a escuchar a Óscar Triano para que nos platique de los casos y su experiencia con Evolig. Listo, Óscar. Muchas gracias, Doc. Ahorita voy a poner la presentación. Ya nos vamos a darle a compartir aquí un ratito.
No sé si me puede decir, Doc, si ya se ve la presentación completa. Creo que Sí, se... ahí la tenemos. Pon en modo presentación desde el principio y Aquí está. arrancamos. Súper. Perfecto, muchas gracias, Doc. Ok, Antes de iniciar, si existe alguna pregunta, por favor, en el chat lo ponen y yo interrumpo al doctor Triano para que nos dé la respuesta. muchas gracias. Ok, perfecto. Pues vamos a hablar un poquito de Ébolic. Ya escuchamos ahorita al doctor Gabriel, que es una eminencia aquí en Ciudad de México. No solamente en Ciudad de México, también en el país. Tengo el gusto de conocerlo al doc y también al doctor Agil. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de la parte de mi experiencia, de lo que yo he tenido con la parte de Ébolic y las evoluciones que he tenido. Vamos a hablar un poquito que los beneficios que tenemos con Ébolic es que vamos a tener una mayor estabilidad de la rodilla, a diferencia de algunas otras técnicas que hacemos cambio de la biomecánica. También va a evitar el desplazamiento craneal de la tibia, que es prácticamente lo que buscamos en cualquier técnica de ruptura de ligamento cruzado, y un exceso de rotación medial, que es muchas de las técnicas que tenemos en cambio de biomecánica que no podemos llegar a evitar al 100%. Con Ébolic sí lo podemos llegar a hacer. Ya escuchamos ahorita una parte de la introducción del doctor Gabriel que justamente comenta este tipo de fibras, que es buscar la parte anatómica perfecta que había tenido el ligamento cruzado y hacer la sustitución. Prácticamente es como si estuviéramos haciendo, más bien es una sustitución completa del ligamento cruzado. Esta viene a competir con muchas de las técnicas que muchos que ya hacemos ortopedia o que nos dedicamos a la parte ortopédica, son técnicas que vienen a competir con tanto TTA, CTWO, TPLO, que son las más actuales que tenemos. Sin embargo, también tenemos técnicas como Flow o la técnica de Flow modificada, Maca o Maya, que también llegamos a conocer. Esta técnica de Ébolic viene a competir muy fuertemente con todas estas técnicas y que también nosotros podemos considerar para la valoración de un paciente, en qué técnica elegir para que nos vaya mejor en nuestra cirugía, que casi siempre en la parte ortopédica es lo que buscamos, o personalmente es lo que busco con los pacientes. Qué técnica que podamos realizar en nuestro paciente tenga una muy buena evolución y que prácticamente veamos que el paciente empieza a correr y a hacer su actividad normal lo antes posible. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para la elección de la técnica? Obviamente todas las técnicas, cuando nosotros aprendemos, y es algo que también me gustaría transmitirles, es que muchas veces cuando nosotros empezamos en el ámbito de la ortopedia, en algunos empezamos colocando un clavo y muchas veces si no nos seguimos actualizando, pues no vemos todas las demás técnicas para poder mejorar, ya sea una fractura o ya sea un ligamento cruzado. Ante esto, pues siempre vamos a escoger un método de técnica para un paciente, el que mejor le vaya a nuestro paciente. Es algo que yo he tomado para que mi paciente, al meterlo a cirugía, prácticamente vea una evolución mucho más favorable. Algo de esto tenemos que tener en cuenta que el ángulo del plato tibial, la manera normal, siempre vamos a tener de 16 a 28 grados de inclinación y esto se debe a que obviamente los pacientes en veterinaria tenemos un ángulo al caminar. A diferencia que en humanos, pues obviamente tenemos un ángulo mucho más plano y mucho más recto, a diferencia de los animales. Teniendo en cuenta esto, hay un artículo en donde hace una consideración muy notable en la cual nosotros valoramos o se valoran prácticamente el ángulo del plato tibial o el TPA para nosotros tomar una decisión. Ellos toman la consideración de algunas técnicas extracapsulares, como la que ya vimos que es Flow, que menores de 20 a 25 grados, nosotros podemos considerar una técnica extracapsular. Pacientes con ángulos mayores o superiores entre 25 a 35 grados, buscamos una técnica que modifique la biomecánica del paciente, como es TTA, CTW, TPLO. Y pacientes con ángulos mayores de 35 hasta 45 grados, buscar una técnica combinada. Justamente Ébolic viene a cumplir varios de estos aspectos, valorando ya sea que el paciente tenga un ángulo de 20 a 25 grados, de 25 a 35 grados. En algunos pacientes de 35 a 45 grados, sí, por lo regular buscamos técnicas combinadas, pero sin embargo, Ébolic puedo llegar a utilizarlo en cualquiera de este tipo de TPA que llegamos a tener en pacientes.
El estudio radiográfico va a ser lo más ideal para que nosotros podamos elegir nuestra técnica, justamente para valorar técnicas quirúrgicas y obviamente ver el TPA, ver un adelantamiento tibial y justamente la inestabilidad o la degeneración que podemos llegar a tener en nuestros pacientes. Ahorita vamos a hablar un poquito de los casos que me llegué a enfrentar, que justo tomando este tipo de consideraciones puedo tener una mejor elección para que el paciente tenga un mejor apoyo o lo más rápido posible. Valorando esto, el adelantamiento tibial también es un punto muy importante que yo llego a tomar. Si vemos en esta otra radiografía, vemos un adelantamiento tibial muy marcado, prácticamente la tibia está muy adelantada. Aquí podríamos hasta pensar en algunas ocasiones que tengamos alguna otra lesión en ligamentos colaterales. Una inestabilidad completamente del paciente, en donde estamos viendo en el video, en donde este paciente tiene mayor movimiento de cajón, a diferencia de algunos otros pacientes. Algunos de ustedes en casa ya les ha de haber pasado o ocasionado que cuando llega el paciente a revisión, a la parte clínica, nosotros notamos que la prueba de cajón a veces podemos llegar a detectarla, a veces no podemos llegar a detectarla, o el movimiento de cajón algunas veces cuando estamos empezando, o si tenemos algún ayudante o algunos médicos que nos ayuden, en el dado caso que estemos trabajando en una clínica, nuestros médicos detectan muy fácil el cajón y hasta se emociona uno de encontrar el diagnóstico. Sin embargo, hay pacientes que solamente encontramos dolor. Normalmente puede llegar a pasar también en pacientes que tengamos ruptura parcial del ligamento, que también recomiendo mucho que cuando tenemos pacientes con rupturas parciales de ligamento cruzado, la técnica Evolic es una manera muy buena para hacer la sustitución, ya que muchas veces cuando tenemos ligamento craneal cruzado con una ruptura parcial, si tenemos la manera de hacer una artroscopía, y como ya comentó el doctor Gabriel, Evolic está hecho para en un futuro hacerlo todo por mínima invasión. Entonces, muchas veces el diagnóstico para llegar a la ruptura del ligamento craneal cruzado puede ser ya sea mediante ultrasonido, resonancia o una artrotomía o una artroscopía. Y justamente Evolic viene a ayudarnos en esta parte de decir, si vemos un ligamento parcialmente roto, podemos llegar a hacer la cirugía durante la parte diagnóstica y justamente comentarle al propietario, porque muchas veces los pacientes o el miedo que tiene el propietario es la sedación, porque muchas veces el que nosotros hagamos un examen ortopédico bajo sedación, el que hagamos una exploración de artroscopía o artrotomía, el propietario dice, doctor, lo va a sedar y si por alguna razón después tiene que planear la cirugía para ponerle una TTA o una CTWO, en el dado caso que no tengamos todo el set de los implantes, prácticamente nosotros podemos prevenir esta parte quirúrgica con Evolic y entrar a una artrotomía y posterior hacer la corrección completamente de este ligamento. Factores clínicos que tenemos que tener en cuenta es el manejo del paciente y la responsabilidad del propietario. Esto siempre lo vamos a tener no solamente en ortopedia, sino en traumatología, en tejidos blandos, en cualquier otra área. Siempre tenemos que tener un compromiso con el propietario y el propietario con nosotros. Muchas veces nosotros podemos tardarnos media hora, una hora, hasta 4 horas en cirugía, pero realmente la recuperación muchas veces va a ir de la mano de la parte de la responsabilidad de un propietario. No quiere decir que la responsabilidad es netamente del propietario. Obviamente que si nosotros hacemos una técnica mal, al paciente le va a ir mal. Si nosotros hacemos una técnica bien, entonces lo esperado es que le vaya bien. Pero sin embargo, si el propietario no tiene los cuidados que nosotros como médico recomendamos, vamos a hacer que el paciente no le vaya muy bien. Ante esto, pues empezamos ya con los casos clínicos y justamente teniendo estos criterios, les presento a Canelo. Canelo fue mi primer paciente después de tomar el curso de Evolic. Este chaparrito tenía 5 años de edad, tenía un peso de 28 kilogramos y tuvo ruptura de ligamento craneal cruzado en los dos miembros. Este paciente primero se rompió el ligamento cruzado, el propietario no lo operó por cuestiones económicas y justamente llega a revisión y ya tenía roto el siguiente ligamento. Entonces ya llega el paciente para los dos, se espera el propietario para meterlo a cirugía y pues ya entramos. Aquí entramos con Evolic, él es mi primer paciente de Evolic. Tomamos radiografías y podemos llegar a notar del miembro pélvico derecho, notamos ya una mayor degeneración, degeneraciones sutiles a diferencia del miembro pélvico izquierdo.
Entramos, hacemos Ebulic de manera bilateral en el mismo procedimiento anestésico, debido a que el propietario pues decide ahorrarse unos centavos en la parte quirúrgica. Sin embargo, se hace cobro de dos técnicas diferentes. En este caso, hay algunos detalles que podríamos llegar a notar con la técnica. Realmente el miembro pélvico derecho, vemos justamente el perno, el tornillo que va en la parte femoral, está bien colocado. Yo diría que en un porcentaje bueno, al 40% que nosotros tenemos que valorar. Sin embargo, les va a llamar la atención que justo en la rodilla del lado derecho hay un incremento radiopaco en esa zona cercana a la área de la articulación. Y esto se los comento porque esta zona es el alambre que nosotros utilizamos para pasar el ligamento. ¿Qué es lo que pasa? Ya tenía yo el alambre un poquito más usado, entonces a la hora de pasarla se me rompe y se queda ahí un pedazo. Intento quitarlo, pero lo único que pasó es que se quedó en esa zona. Es algo que yo tengo que mantener en observación porque obviamente este va a tener una función de cuerpo extraño. Aquí lo que estoy comentando más que nada son detalles que tenemos técnicos o que yo tengo en la manera técnica. Sin embargo, también en el miembro pélvico derecho llegamos a notar que el perno de la parte de la tibia está un poquito más alejado del punto donde tendría que estar, que es justamente donde ahora dejé este alambre. Del lado izquierdo, llego a notar que justamente el perno, que debería de estar en la parte más caudal, a diferencia del derecho, lo dejé un poquito más craneal, que eso también me tendría que llamar un poquito la atención, porque es un paciente que estoy operando bilateral y que va a cargar el peso de los dos miembros. O sea, no voy a dejar que descanse uno, sino que el otro. Entonces aquí me comprometo con el propietario se compromete con nosotros, que él va a hacer los cuidados pertinentes. Entonces, ya teniendo esto, son detalles que yo tengo que valorar justamente para mi evolución del paciente, porque justo cuando nosotros tomamos el curso es algo que nos mencionan, los puntos anatómicos que tienen que ir estos tornillos. Este es nuestro paciente a los 7 días postquirúrgicos, después de retirar los vendajes. De hecho, vamos a ir a ver que todavía tiene la cinta. Es un paciente que tiene mucho más fuerza, a diferencia de cuando llegó a consulta, revisión por la segunda ruptura del ligamento. Ya prácticamente está rascando. Los propietarios están muy contentos de que su paciente ya no nota que avienta el peso hacia enfrente. Vemos el arnés que están utilizando para verlo bien, pero hay un pequeño detalle con este pequeño paciente. Es un paciente que, a pesar de que evolucionó bastante bien a la técnica, a pesar de estos pequeños detalles, el paciente y el propietario se confían y dicen, mi paciente ya está bien, yo ya no necesito ir a consulta, pero a los 30 días postquirúrgicos nosotros llegamos a ver que el paciente empieza otra vez con una pequeña cojera del miembro pélvico derecho, está dejando cargar todo el peso en el miembro pélvico izquierdo. Justamente me preocupa en este aspecto y pregunto al propietario. El propietario me dice, doctor, yo le quité el arnés porque el perro se sentía incómodo, lo he sacado a jugar, a correr, a brincar, a hacer todo normal. Obviamente tengo la parte del alambre que está ahí, que probablemente ya lo está expulsando el cuerpo y que puede ya estar entrando en la articulación y ocasionando un dolor. Porque del lado izquierdo, afortunadamente, está apoyando mucho mejor a diferencia del otro. Es un paciente que lamentablemente no puedo darle un seguimiento porque el propietario difícilmente llega a sus revisiones. O sea, son dos revisiones que tiene el paciente en donde pues justamente a los 7 días vemos una buena evolución y a los 30 días tenemos una evolución lenta. Afortunadamente, antes aquí del congreso le preguntamos cómo estaba. El propietario comenta que el paciente corre, brinca, hace su vida normal. Probablemente generó una estabilidad secundaria, pero no es algo que nos pueda mantener con una tranquilidad. Sin embargo, aquí sí el hincapié de tener cuidado de hacer una cirugía bilateral, más siendo nuestra primera cirugía como experiencia, les diría, no lo intentemos porque normalmente estamos con el estrés de que el paciente no le va a ir bien, que tenemos que entrar nuevamente a la articulación, hacer otro tipo de técnica para que le vaya bien. Entonces, son factores que siempre hay que comentar para que nosotros tengamos el menor error posible que podamos llegar a tener. Vamos a presentar a otro paciente. De hecho, este fue mi segundo paciente que operé ya con Evolik. Después de la experiencia obtenida de haber operado bilateral, prefiero entrar solamente a una rodilla y posterior entrar a otra. Entonces, este afortunadamente nada más tiene ruptura de un solo lado, también tiene luxación patelar grado 2 de esa misma piernita. Entramos con Evolik. Aquí si llegamos a ver, las mediciones las hicimos diferente o una operación distinta.
Aquí los pernos están muy grandes, pero también es un paciente muy pequeño que llegamos a tener, que los pernos normalmente pueden llegar a estar más grandes. Los tornillos, vemos y valoramos en la cráneo caudal, justamente este tornillo está un poquito más medial de lo esperado. Tendría que estar un poquito más central, son algunos pequeños detalles que tenemos. Es un paciente que también, valorando la parte de los propietarios, es un paciente que afortunadamente a la historia clínica el propietario se presenta a los 2 meses prácticamente a solamente sus rayos control, en donde comenta que el paciente ha estado apoyando desde el primer día sin ningún problema, la cojera que presentó, por la cual llegó a consulta, ya no la presenta, es un chaparrito es una chaparrita más que nada, que afortunadamente le fue muy bien con la técnica Ébolic, que a pesar de tener ruptura de ligamentos, se hace también la corrección de la luxación patelar y responde muy bien al tratamiento, sin ningún problema, sin tener ninguna alteración. Afortunadamente no tenemos demás evoluciones. Ahorita vamos a hablar de algunos otros casos en donde ya hacemos mucho más hincapié en nuestros propietarios para que nosotros podamos evaluar mejor la técnica eólica. Tenemos a Camila. Camila ya es de los pacientes que afortunadamente podemos hacer un mayor seguimiento. Ella tiene un TPA de 27 grados, no vemos tan adelantado la tibia. Igual entramos a la parte de Ébolic. En esta parte también hacemos un poquito del tornillo del fémur, un poquito craneal, pero todavía alcanzando la parte de los 40% en donde nosotros tenemos que tocar nuestro tornillo. Lo que no me gusta de esta parte de la técnica, hablando técnicamente, es que mis tornillos son un poquito más cortos de lo que yo esperaría. Esto es por detalles de elección, más que nada porque no teníamos el implante y el propietario no era de la Ciudad de México, entonces venía de entrada por salida y venía ya, de hecho, como comenta el doctor Gabriel, el propietario ya conocía la técnica. Sin ser médico veterinario, el propietario viene por la técnica, no viene por otra parte, viene directamente a que se le haga la técnica de Éboli, que eso es algo bueno, que cada vez estamos más conociendo esta técnica y no solamente en nuestro medio. Tenemos a nuestro paciente a los primeros 15 días postquirúrgicos. Vemos que todavía tenemos alguna claudicación. Esto me empieza a tener un poquito de miedo porque justamente valorando mis tornillos me da miedo a que se pueda llegar a aflojar, que el paciente vemos que es un paciente muy inquieto, a pesar de que los propietarios son comprometidos, pues la actividad del paciente es muy fuerte. Tenemos un paciente al mes postquirúrgico, ya veo una mejor evolución, ya me da mayor tranquilidad, pero aún así tenemos una claudicación de grado 1 del miembro pélvico izquierdo, el cual se opera, pero ya vemos un mejor parar, ya no vemos que está dejando el apoyo intermitente, nada más en ocasiones empieza a apoyar, no apoyar el miembro. Es un paciente que afortunadamente fue a fisioterapia, que es algo muy fundamental, no solamente para la técnica de Ébolic, sino para cualquier otra técnica, la rehabilitación. El proceso de rehabilitación en un paciente postquirúrgico va a hacer que nuestro paciente, el tiempo de evolución, el tiempo de recuperación sea menor al que nosotros podríamos llegar a esperar. Y aquí está nuestro paciente, a los 2 meses postquirúrgicos, prácticamente se lo llevan a la playa, me mandan un video a los propietarios y me dicen, Doc, ¿cree que sea posible que mejor con el video me pueda decir cómo va mi paciente? Pues yo estoy muy contento de ver a un paciente en la playa, corriendo, jugando con sus propietarios, donde ya no notamos ninguna claudicación y en donde los propietarios ya no notan queja ni claudicación. Prácticamente 2 meses, ¿vale? ¿Cómo mejorar mi abordaje? Es algo que si notamos ahorita estos primeros 3 casos son los primeros casos que empezamos a hacer y que es algo que nos va a pasar. Es algo que como médico a cualquiera le va a llegar a pasar cuando empezamos a implementar una técnica, ya sea que un tornillo nos queda más grande, un tornillo nos queda más corto, no hicimos la compresión que necesitamos hacer, no hacemos el adelantamiento exacto que tenemos que hacer y obviamente tenemos que mejorar este tipo de daños. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Una planeación preoperatoria que muchas veces por la técnica decimos es muy sencilla, yo ya la aprendí, yo ya la vi, yo no necesito hacer ninguna planeación. Lamentablemente la planeación es algo que nos va a dar un mayor grado de éxito en nuestras cirugías. Obviamente la planeación pre y la planeación trans, eso es fundamental para esto. Entonces, justamente, ¿qué hacemos? O normalmente lo que yo hago para planeación de Ébolic, yo mido justamente sobre la cicatriz fiscaria del fémur, mido el ancho que tiene y posterior
resto del 40%. Entonces solamente mido de craneal hacia caudal, perdón, lo que me sobra quitándole ese 40%. ¿Para qué? Para que yo justamente mi perno entre en el punto del 40% donde tiene que ir. O en la entrada de nuestra inserción del ligamento craneal cruzado. Posterior mido el largo, justamente caudal hacia la patela, o proximal hacia la caudal de la patela pasando nuestra corredera troclear. Ese es nuestro primer punto, nuestro primer D1 que vamos a tener o que yo tengo para poder valorar a dónde tengo que llevar mi punto. El otro es justamente craneal, justamente en la inserción de la parte intermeniscal hacia la cresta o inserción de del ligamento patelar, justamente el largo que voy a necesitar para también medir y estar más exacto a nuestro punto también de nuestra inserción del ligamento craneal en la parte tibial. Y un poquito hacia el largo, a donde tendríamos que terminar, donde está el ligamento colateral medial. Estos son los puntos que yo ya empiezo a valorar y que pre a la cirugía yo ya tengo que tener para que cuando yo entre a la cirugía con mi medidor de Castroviejo, yo pueda identificar mejor estos puntos. En la parte cráneo-caudal o en una radiografía cráneo-caudal, lo que yo hago principalmente es medir el largo de los pernos que voy a tener o los que yo voy a llegar a pedir. Normalmente mido justamente en la parte intercondilia del fémur hacia la parte lateral del fémur, pasando justamente donde tiene que ir la corredera, ese tendría que serme largo, y justamente en la tibia, en la parte intermeniscal, hacia la parte medial, en donde se inserta mi ligamento colateral medial para medir ese largo. Y de ahí el ancho tanto del fémur, de la tibia, para pedir el largo de los tornillos que yo necesito. Ya en la parte transquirúrgica, pues justamente vamos a valorar donde empezamos con nuestro castroviejo. Ahí yo coloco mi castroviejo justamente en la línea que tenemos marcada, nuestra flecha, para llegar al punto exacto de la inserción del ligamento craneal cruzado o este 40% que tenemos que nosotros abarcar para tener un mayor éxito en la cirugía. Son dos puntos importantes que nosotros llegamos a tener. Obviamente en el curso explican mucho mejor cómo llegar a localizar estos dos puntos sin utilizar un castroviejo. Realmente yo lo utilizo para mejorar mi técnica y es algo que a mí me ha funcionado bastante bien, más en este punto femoral que en el tibial. En el tibial identifico muy bien la parte intermeniscal, la parte del ligamento cruzado y mi punto de salida no he tenido ningún problema. En el punto femoral sí he tenido varios detalles técnicos que realmente la parte que yo les transmito es utilizar los castroviejos o los materiales ortopédicos nos va a ayudar bastante a que nuestra cirugía sea mucho mejor. Ya teniendo esto, pues obviamente ahora seguimos haciendo nuestras partes planeaciones. Este es Lula, de 6 años de edad, 24 kilos, es un paciente pesado, con un TPA de 30, que prácticamente si valoramos al artículo que les había comentado en un principio, estábamos con un paciente que tenemos que hacer una técnica de cambio de biomecánica, de biodinámica. Aquí decidimos hacer Embolic con este paciente. Vemos en la parte que de hecho el video de la planeación es de este paciente, justamente valorando la cicatriz fisiaria y un 40%, yo caigo en mi 40%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi ligamento va a estar aquí, justamente en la parte craneal de los meniscos, en donde diría la parte intermeniscal, mi perno queda en ese punto. A mí me da mucho más seguridad que prácticamente mi ligamento cruzado está en el punto exacto que yo quería. Pongo mis pernos de protecciones, los de seguro, que justamente nos va a dar mayor seguridad. Mis tornillos, este me dio un poquito más de miedo yo atornillarlo, pero realmente ya me da más seguridad en dónde está mi punto localizado. Es un paciente que a los 15 días, a diferencia de Camila, que es el otro paciente Golden que vimos, es un paciente que tiene mejor apoyo que Camila. Empiezo a ver un mejor apoyo, empiezo a ver una mejor evolución en la técnica de Embolic, empiezo a ver que los detalles que hicieron que se retrasara de mi técnica es netamente técnica del cirujano. En este caso, detalles y errores que yo tuve. Prácticamente a los 4 meses es un paciente que lo mismo, el propietario se siente muy feliz de que el paciente ya está haciendo su vida normal y se olvida del médico veterinario y prácticamente ellos los dan por alta, pero afortunadamente nos manda un video al propietario de cómo se encuentra actualmente este paciente, corriendo, jugando, siendo feliz, haciendo una vida como antes era.
Entonces, es una muy buena evolución, es un paciente que no tenemos tanto seguimiento como quisiera, pero sí el valorar 15 días postquirúrgicos, a diferencia de Camila, que fueron de los primeros casos que tuve, veo un mejor apoyo, a diferencia de Camila. Tenemos otro paciente, tenemos a Blunt. Este es un pacientito que no tiene mucho que se acaba de operar. Tiene 7 años de edad, 15 kilos, 28 grados de TPA. Pero vemos que a pesar de que tenemos un 28 grados de TPA, tengo un adelantamiento tibial muy marcado. Aquí es un momento de elección muy fuerte en donde yo definitivamente escojo Evolic. No escojo alguna otra técnica, al menos que sea PPLO o CTW, pero Evolic intento hacerlo con este paciente con un adelantamiento tibial muy fuerte. Hacemos Evolic, hacemos la misma planeación, veo mis tornillos mejor colocados que anteriormente, empiezo a ver que empiezo a mejorar mi técnica y veo una evolución del paciente al día siguiente. Este es al día siguiente de ser operado, empiezo a ver que empieza a apoyar mejor, entonces prácticamente esto nos da una emoción de ver que ya no tuve que esperar 15 días para ver cómo camina, sino al día siguiente de la cirugía es un paciente que lo sacan a caminar y empieza a caminar bastante bien. 2 meses postquirúrgicos, es un paciente que prácticamente la pierna que se operó ya la ocupa para levantarse, hacer y marcar donde él quiera y hacer unas caminatas como si nada. El propietario muy feliz, muy contento, es un paciente que afortunadamente empezó rehabilitación postoperatoria, prácticamente después de salir de cirugía. Se espera a su recuperación, entra a rehabilitación con terapia láser, con terapia, todo lo que se pueda realizar. Al día siguiente ya vimos la evolución de un día postquirúrgico de Evolic y a los 2 meses prácticamente es un paciente que ya está muy bien en la parte de caminar. Este es Felicia, este sí es el último paciente que operé con la técnica de Evolic, que es de los que les quiero presentar. Esta es una chaparrita, es una Felicia, es una gatita de 5 años de edad, con 8 kilos de peso, con un TPA de 29. Pero si nosotros llegamos a ver, tiene mucha inestabilidad de la rodilla. Vemos un adelantamiento muy marcado que prácticamente aquí nos sugeriría que los ligamentos colaterales están rotos y tal vez el caudal también está roto, porque la inestabilidad articular que tiene es muy fuerte. Prácticamente aquí podríamos llegar a pensar en hacer alguna artrodesis si en el dado caso están rotos todos los ligamentos, porque el paciente tiene esta claudicación posterior a saltar prácticamente de medio metro, pero por el peso prácticamente se lesionó la rodilla. Hacemos su revisión, prueba de cajón. Obviamente es muy evidente esta prueba de cajón que llegamos a tener, pero si ponemos atención, este paciente en la prueba de cajón pareciera que da 2 brincos. Hacemos pruebas colaterales. El paciente no tiene una inestabilidad colateral de los ligamentos colaterales, pero sí la inestabilidad completamente hacia craneal es muy marcada, que pareciera que da 2 brincos esa rodilla. Da un adelantamiento, da un brinquito y posterior hace un adelantamiento extra, que es lo que vemos en nuestro estudio radiográfico. Es un adelantamiento muy fuerte que prácticamente tiene un hablón, que es un adelantamiento de la tibia y que nos da una buena evolución y que ya valoré que no tenemos ruptura de ligamentos colaterales, no tengo una ruptura del ligamento craneal caudal. Entonces decido entrar con la parte de Evolic, se le colocan sus pernos en este pequeño paciente y esto es al mes postquirúrgico del paciente. Es un paciente que lamentablemente que por el peso tiene muchas limitantes al empezar a caminar y obviamente en el video antes de caminar no fue tan posible su caminata. Pero prácticamente al mes ya estaba apoyando como si nada. Los propietarios comentan que a los 7 días postquirúrgicos ya estaba prácticamente como nuevo, que eso es algo que prácticamente nos da mucho gusto. Es un paciente que al pensar que podría yo realizarle una artrodesis de rodilla, la inestabilidad tan fuerte que generó por la ruptura de ligamento cruzado, Evolic lo compone muy bien. Entonces, aquí también nos queda también de enseñanza que el ligamento craneal cruzado es el ligamento que mayor le da estabilidad a la rodilla de los pacientes. Como vimos en este caso, o sea, todo el adelantamiento que llegamos a tener con este paciente y que solo con Evolic tuvimos una mejora bastante buena. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o preguntas sobre la presentación. Estoy pendiente en el chat
Si existe alguna pregunta, con gusto, se la transmito yo a Oscar. Bien, pues parece que no hay preguntas ahorita, entonces guárdenmelas y váyanmelas poniendo en el chat. Vamos a pasar con el doctor Romo, con Alejandro. Alex, ¿estamos listos? Vamos listos. Bien, venga. Listo, ¿ahí están viendo mi presentación? Sí, Perfecto, pues empezamos. Pues mire, va a ser una plática sencilla, presentarles algunos casos clínicos. Es un placer estar aquí y poder compartir experiencias. Eh, todos tenemos estos chats de colegas, que yo les llamo el chat de las críticas, que es muy importante estar subiendo nuestros casos, ya que en nuestros casos clínicos vamos a poder aprender de la crítica que nos den nuestros mismos colegas. Y a veces hay casos o técnicas que no hemos hecho y nuestros colegas ya pudieron hacer, y podemos aprender de ellos, y nuestra curva de aprendizaje nos va a ayudar bastante también el- los casos de otros colegas y los nuestros. Hay que tomar siempre esto con responsabilidad y respeto de las críticas de nuestros colegas, e igual hacer críticas con respeto para ellos, ¿vale? Vamos a hablar de unos casitos clínicos. Como bien lo dijo el doc Triano, es muy importante el escoger muy bien nuestras primeras cirugías de una técnica nueva, ¿no? Es importante. Yo lo que les sugiero, y algo que nos ha funcionado, es si nosotros escogemos a nuestros pacientes para nuevas técnicas, eh, tratando de reducir los riesgos. Esto nos va a ayudar a que nuestras primeras técnicas o nuestros primeros procedimientos con una nueva técnica tengamos resultados positivos, y al tener un resultado positivo, pues vamos a seguir haciendo esta técnica. Me he topado con colegas que se actualizan, aprenden una nueva técnica, escogen mal su primer paciente, les va mal, o tienen una experiencia negativa, hacen un segundo igual y ya no quieren volver a hacer esa técnica. Dicen, no, esta no es para mí, no lo quiero hacer, y regresan con lo que hacían hace mucho tiempo. Entonces, algo que ayuda bastante es escoger muy bien nuestros primeros pacientes en una técnica. Les voy a platicar un poquito de Togo. Togo es un pacientito de 4 años con 50 kilogramos, y no es un perro tan grande. Entonces, este muchacho tenía un problema de obesidad bastante severo. Él lo estuvieron desde hace ya un poquito más de año y medio, estaba en terapia para bajarlo de peso. Y él tenía una claudicación intermitente, y creían que esa claudicación intermitente se debía a la obesidad que tenía. Cuando llega con nosotros y hacemos el examen ortopédico, nos damos cuenta que tiene el movimiento de cajón positivo, compresión tibial positiva. Entonces, sugerente obviamente a una ruptura de ligamento cruzado. Como en el curso nos enseñan o nos sugieren que el primer paciente que hagamos sea un paciente grande, yo dije, este es mi primer paciente, esta es muy buena opción. Es un paciente grande donde voy a poder ver bien los puntos isométricos, hacer bien las medidas, y me va a costar menos trabajo. Pero ya llegamos a cirugía, tenemos todo listo, bien estudiada la técnica. La ventaja de este tipo de técnicas es que si hacemos y seguimos al pie de la letra el ABC de esta técnica, nuestras complicaciones van a ser mínimas, ¿no? Como bien lo dijo el doc, y lo van a ver aquí en mi presentación también, tenemos detallitos muy sutiles o detallitos técnicos que se pueden ir moldeando, pero realmente las complicaciones son muy pocas en realidad si hacemos bien las técnicas, ¿no? Si seguimos bien el ABC de la técnica. Pues con este paciente el problema que tuvimos fue el abordaje. Es un paciente que tenía más de año y medio con una ruptura de ligamento cruzado, lo cual genera una fibrosis medial, y el abordaje de esta técnica es medial. Entonces me tardé mucho al entrar, era una fibrosis muy, muy fuerte, muy dura. Entonces el abordaje fue un poco más agresivo del que me hubiera gustado, ¿no?
es muy importante tener en cuenta tanto la técnica, el manejo delicado de tejidos, el control, el manejo del dolor y obviamente la fisioterapia después de y el manejo postquirúrgico, ¿no? Para que todo esto nos vaya muy bien. Entonces, aquí empezamos mal desde el abordaje. Aquí en el abordaje nos tardamos mucho por esta fibrosis. Al final pudimos desvestir bien la rodilla, pudimos hacer la cirugía. Eh, Dejé un poquito abierto un poquito afuera los tornillos. En el curso nos sugieren eh, dejar una vuelta afuera el perno, porque si en algún momento tenemos que volver a entrar, saber dónde está el perno. Y como es las primeras que hacíamos, pues como dice el don, nos da miedo y la dejamos un poquito afuera, pero nada de preocuparnos. A los 2 días prácticamente de haber hecho esta cirugía, ya teníamos programado otra cirugía también de otro perrito grande, de peso, muy pesado, pero también tenía más de un año con esta lesión y nos pasa exactamente lo mismo, una fibrosis muy severa. Nos cuesta trabajo entrar a la cirugía al hacer el abordaje. Una vez que ya logramos hacer el abordaje, hacemos la cirugía, nos va bien y estas radiografías las subo al chat de las críticas y platico justo esto. Oigan, me pasó esto con la fibrosis, ¿qué me sugieren? Y obviamente lo que me sugirieron fue no haber hecho esa técnica, sino utilizar otra técnica que no nos afectara la fibrosis que llegara ahí, o por lo menos no haberla hecho como mi primera cirugía de esta técnica. Al final nos fue bastante bien, tardó más en recuperarse de lo planeado debido a que es un control de peso, la fisio, el seguimiento. Ustedes saben que los tutores luego, pues los ven bien y ya no los traen o los traen cuando ya están muy mal. Entonces, estos muchachones nos tardamos un rato, casi 2 meses para que ya estuvieran caminando casi al 100, lo cual estábamos preocupados porque a lo mejor algo hicimos mal, no salió bien la técnica, estaba preocupado por el abordaje principalmente. Al final, ya estos muchachos van bastante bien, pero sí te tardaron bastante. Eh, este es otro casito que es Itzia, es una perrita de 10 años, también de bastante peso, un peso de 38 kilogramos. Esta perrita vive con su tutora es una señora ya grande de 80 y tantos años, que ella también tiene problemas articulares, tiene problemas de cadera, de ciático, de todos los achaques de viejito que no tiene, lo tiene la señora. Esta perrita empieza a claudicar y la llevan al médico, la revisa su médico, le dice tiene una ruptura de ligamento cruzado, vamos a utilizar una técnica extracapsular, el flow o flow modificado. Para mi gusto, yo normalmente no utilizo el flow en perros tan pesados. Eh, Se puede utilizar, eso está bien. Aquí el detalle fue, la operan y prácticamente al tercer día de la cirugía se rompe el ligamento que pusieron. Lo, Alejandro, una pregunta. dígame. Henry Peña Pineda está preguntando hasta en qué peso máximo en kilogramos se recomienda el uso de Evolig. El uso de Evolig, pues lo que hemos estado evaluando y viendo en los cursos, el peso máximo con un Evolig no tenemos ningún problema porque hay los ligamentos o la fibra que se pone ahí depende de los pesos. Entonces hay la fibra para diferentes pesos. Entonces, en cuestión de peso no tuvimos ningún problema. Digo, no hemos visto pacientitos arriba de 60, 70 kilos, pero hay la fibra de Evolig para perritos arriba de 30, 40 kilos. Entonces, con este pacientito le hicieron esta cirugía de flow y rompió el ligamento a los 3 días, lo cual me hace pensar que el problema no es tanto la técnica que utilizamos, sino también el posquirúrgico para un paciente así. Es un paciente pesado y a los 3 días la rompió. Quiere decir que no hubo un buen manejo por la técnica que se utilizó después de. Sugerimos con esta muchacha hacer la técnica de Evolig
Hacemos la técnica, le va bastante bien, salimos de cirugía, ella prácticamente a los 15 días ya estaba caminando. Era una pacientita que vive muy lejos, era difícil que la llevaran a casa, entonces algo que nos ayudó bastante fue una fisioterapeuta que nos ayuda a ir a domicilio. Ella era la que estaba yendo a casa. El tema que vivíamos con esta perrita es que vivía normalmente dentro de casa, pero pasaba más tiempo en ese patio y ese patio muchas veces lo tenían mojado. Entonces era una superficie húmeda, resbalosa, y eso le costaba trabajo al perro caminar. Ahí ya es prácticamente el mes y medio de la cirugía y ya ella ya está caminando mucho mejor y también está en proceso de bajarla de peso. Entonces es muy importante también contemplar el ambiente donde va a estar el animalito, qué tanto el tutor puede darle un seguimiento en cuestión de fisioterapia, si tenemos que estar más en contacto con ellos o más de la mano con la fisio para estas personas que no pueden, ¿no? No puede, la salud de la señora no nos ayudaba mucho con la perrita, al final pues le fue bastante bien. Ya teniendo un poquito más de experiencia, dijimos, bueno, ya vámonos con un perrito un poco más pequeño. Aquí este es Cookie, es un Beagle hiperactivo de 7 años, 7 kilogramos, y era un perrito que se iba a ir a vivir a otro país en mes y medio, 2 meses, casi se iba. Entonces dijimos, bueno, necesitamos hacer algo para que se recupere rápido y se pueda ir al 100 y pues nos aventuramos en hacer esta técnica. Eh, Al final, Cookie, como pueden ver en el primer videíto, ese es 3 días después de la cirugía, todavía ahí se ve rasurada, está 3 días obviamente con ayuda de la correa, pero prácticamente estos muchachos caminan. Después de la cirugía ya están apoyando. Las primeras cirugías que hicimos tardaban un poco más, que tiene que ver el abordaje, tiene que ver el cuidado, el manejo de tejido, el manejo de tejido y el posquirúrgico. Este muchacho, pues prácticamente ahí son 10 días de la cirugía, todavía como pueden ver está rasurada y ya está caminando muy bien. Ella al mes ya estaba caminando al 100%, se fue a su nuevo hogar caminando ya prácticamente al 100%. Aquí hay algunos nuevas preguntas. A ver, écheme. Fernanda, Fernanda Paola pregunta, ¿se puede usar Éboli en pacientes de más de 70 kilos? Híjole, yo no he hecho una Éboli con un paciente de más de 70 kilos. Yo tengo entendido por la técnica y por los tipos de implante que se podría usar un implante de ese tipo. ¿Ustedes han usado lo han hecho con un perrito de ese peso? 70 o más, no, yo no No. tengo ni uno. No, la verdad es que yo rara vez tengo pacientes de ese tamaño. Sí habría que evaluar si ahí está el implante que nos ayude a ese peso, porque los implantes que tenemos dicen más de 25 kilos, pero no sé si con las medidas de la fibra nos dé para un perro de 70 kilos. Habría que hacer mediciones para ver si se puede utilizar ese implante. Ujú. Cojo la mano porque sí, sí que hay casos de hecho, José María Carrillo y Joaquín Sopena tienen varios entre 70 y 80 kilos. Lo que sí que has de tener un manejo de la técnica muy apurado porque, bueno, es un perro que es pesado, pero sí que se puede, sí que se puede. Sí, Fernanda, para que lo sepas. Bien. sí, ya le pediríamos a Chema que nos platique un poco de esos casos en otra Y que nos ocasión. mande, que nos mande los videitos y todo para ver un caso de un perro tan grande. En Guadalajara le pedimos que nos hable un poco de Éboli en 70 kilos. Es un buen desafío. Otra pregunta, ¿cómo decidir igual de Fernanda Paola, cómo decidir qué técnica es más adecuada para cada paciente? Mira, esa es una pregunta, la verdad es que bastante,
buena y en todos lados, cada bueno, en mi caso, cuando estuve con la TPLO, con la TTA, la CTW, siempre la pregunta es, ¿cuál es la mejor técnica? Yo me metí más en el tema de rodilla justo porque yo no entendía por qué necesitábamos fracturar para poder solucionar un ligamento cruzado. En cuestión de técnicas del TPA o TPLO o CTW, que había que fracturar, decía, ¿por qué? Hoy en día esa respuesta podría decirte, depende de muchas cosas. Depende, como ya lo dijo el doc Oscar, depende del plato tibial, depende del paciente, depende del espacio de la tibia, depende del peso, depende de muchas cosas del paciente. La edad, hace cuánto tiene la lesión, depende de muchas cosas. La ventaja es poder tener o saber hacer varias técnicas para poder decidir cuál es la mejor. Incluso hay médicos que dicen, yo solamente hago TTA porque llevo toda mi vida haciendo TTA o muchos años haciendo TTA y lo puedo solucionar. Hay otros que dicen, no, yo prefiero TPLO. ¿Cuál es la mejor? Depende de tu paciente. Siempre, siempre hay que valorar tu paciente y hay técnicas que sí podrían ser o combinadas. Se puede hacer una combinación de técnica dependiendo el ángulo de plato tibial. A veces el ángulo de plato tibial es mucho más de 45. El otro día estábamos viendo unas radiografías de un ángulo de plato tibial de casi 80, 82, que ahí lo que hicieron fue primero una CTWO para bajar el plato tibial y después hicieron otra técnica. Entonces se pueden hacer combinaciones de técnicas. ¿En qué varía? Depende de tu paciente. Principalmente el ángulo del plato tibial, el tamaño de la cresta tibial, porque a veces hay crestas tibiales muy adelantadas, que eso nos impiden hacer ciertas técnicas, el tiempo que lleva de evolución de la lesión, eh, los tutores, la verdad es que yo siempre pongo ahí que también los tutores tienen mucho que ver, porque el cuidado, el finzo técnico que tenemos con los pacientitos también tiene que ver. ¿Para qué lo vamos a querer? ¿Qué actividad física hace? O, por ejemplo, en Ebolig, pacientitos que necesitamos que se recuperen muy rápido porque son pacientitos que hacen agility o hacen alguna actividad que necesitamos ponerlos a chambear otra vez, se recuperan bastante rápido con este tipo de técnicas. Entonces varía demasiado el pacientito. No sé si con eso quedó con esa la respuesta. Veo aquí otra pregunta de Camila. ¿Qué tanto puede afectar que radiográficamente se vea el perno que está en la tibia un poco salido en la articulación? Justo aquí esta técnica o este teo lo pusimos aquí, justo por ese tornillo largo que dejamos ahí en la articulación. En esta ocasión, en esta cirugía, normalmente tenemos el kit de pernos y entramos con pernos que ya hicimos medidas. En esta ocasión no pude meter el kit completo y lo que hice fue sacar los pernos y los eché en un botecito de metal más pequeño para entrar al autoclave. Y ya tenía las medidas de mis pernos y siempre entro con otros pernos por si acaso tenemos que usar algún otro, entramos con plan A, B y C. Y en este caso, a la hora de meter el perno, utilicé un perno que no era el que yo tenía la medida. Y me di cuenta en realidad hasta que hice la radiografía postquirúrgica. En este caso no nos genera ningún problema, está justo en la articulación. Es un perrito que le estuvimos dando seguimiento constante, justo por eso. Dije, "Pues, si no voy a tener que retirar ese perno". Igual en el chat de críticas, pregunté si alguien había tenido una experiencia con esto y me dijeron que se veía que en el lugar en el que estaba probablemente no nos generaría ningún problema, pero que hay que darle un seguimiento. ¿Cuál es un problema que pudiéramos tener aquí, más que el tornillo o el perno haya llegado a la articulación? Es que esté tocando las fibras. La fibra o el implante trae unas fibras libres y lo que se busca es que el perno no toque esas fibras para que no lo rompa o no haya esa tensión y pueda romper el implante, más que le duela al paciente. Entonces es un pacientito que le hemos estado dando seguimiento justo para eso, para evaluar que nuestro tornillo, nuestro perno no esté rompiendo el ligamento. Este esteo, unos días después de la cirugía, 3 días después de la cirugía, él ya está apoyando mucho mejor.
y a él es un pacientito que seguimos viendo, ya él corre y juega y hace su vida normal, pero sí esa cuestión de haber dejado ese perno tan grande, tan largo, nos generó al principio bastante miedo, pero ahorita ese muchachón va muy bien. Miren, ese es ese baquetón. Unos días después de la cirugía ya está mucho mejor. Ahora, este caso es importante o la razón por la cual lo puse es un caso interesante, ya que obviamente siempre en los cursos y en las charlas, pues vemos las cosas buenas y lo más básico, pero a veces podemos jugar o hacer combinaciones y a veces una cosa nos lleva a otra. En este caso, con este pacientito. Oh, estoy viendo que hay otras preguntitas aquí. Mario Macías puso una preguntita. Si tenemos luxación patelar grado 4 y ruptura del ligamento, ¿se corrige en la misma cirugía teniendo que hacer transposición de la cresta? Sí, o sea, la verdad es que podemos hacer combinaciones. A veces hacemos combinaciones ya sea con Ebolig o con TTA, que la TTA nos ayuda a poder hacer una transposición de la cresta tibial en la misma cirugía. Entonces, aquí sí habría que evaluar el paciente a ver cuál es la mejor técnica. Si hacemos una Ebolig con un adelantamiento, una transposición de la cresta tibial, o hacemos una TTA, y al hacer la TTA, que es el adelantamiento de la tuberosidad tibial, ya hacemos la transposición de la cresta tibial hacia un lado. Entonces aquí habría que valorar al paciente. ¿Y se recomienda mantener el paciente hospitalizado? No, la verdad es que no. Yo en lo particular no me gusta hospitalizar un animalito si no es necesario. Eh, Muchas veces recuperan mucho más rápido en casa, siempre y cuando haya un buen manejo en casa. Con la técnica Ebolig, yo creo que son pacientitos que se recuperan realmente bastante rápido porque no hacemos una osteotomía, no necesitamos esperar a que haya una consolidación ósea. Prácticamente, a mí me gusta poner un vendaje de compresión, un Robert Jones modificado después de una cirugía en rodilla. Lo dejo 2 días, 3 días, lo retiro, eso nos ayuda a que no haya una inflamación y prácticamente después de eso están caminando. Esto lo hago más, también tiene que ver con el tutor y el manejo que puede haber en casa o los riesgos en casa. Entonces eso me ayuda a que 1 o 2 días esté protegido para el proceso inflamatorio, después lo retiro y ahí empiezan los cuidados en casa. No ha habido necesidad de hospitalizar ningún pacientito que le hemos puesto alguna técnica de este tipo. Ahora con Jenny. Jenny es un pacientito que algo de lo que aprendimos mucho en esto y es lo que le digo a mis médicos, hay que tener mucho cuidado con las miradas de túnel. Este pacientito nos lo remite una fisioterapeuta porque lo está tratando, le hicieron a este pacientito la exéresis de ambas cabezas y cuello femoral y estaba en fisio con ella, pero seguía claudicando y no lograban controlar una claudicación. Lo llevaban al médico, le daban terapia analgésica, regresaba a fisio y seguía claudicando y seguía claudicando. Nos piden que le demos una checada, revisamos a Ginny, nos dimos cuenta, hicimos un ortopédico general y nos dimos cuenta que lo que tenía era obviamente un movimiento de cajón positivo y la compresión tibial también positiva, muy evidente, con dolor ya en esa rodillita. Entonces prácticamente se habían enfocado mucho en cadera sin haber puesto atención en rodilla. La verdad es que después de este caso también cambiaron mucho nuestra forma de revisar un paciente postquirúrgico. Cirugía que hayamos hecho, si hicimos algo de cadera, hagámosle una revisión ortopédica completa, porque obviamente una lesión así como la que tenía Ginny, pues va a hacer que haya una pisada inestable, que haya un proceso inflamatorio y puede generarnos más problemas. Entonces, siempre en los postquirúrgicos o revisiones después en estos pacientitos, revisen los completos porque puede ocasionar después otro problema o traer otro problema ahí. Entonces, con Jenny es una pacientita de 6 años, 19 kilogramos. Eh,
A ella, como pueden ver, ya esta técnica, ya teníamos ya algunas técnicas hechas, algunas cirugías hechas con esta técnica. Esta ya, el tamaño de los pernos fue más específico, el colocar los pernos fue más derechito, e incluso las radiografías nos salieron más, mejor acomodadas. Cumple con los puntos isométricos. La verdad es que esta nos quedó muy, muy bien. Y esto, esto fue después de 8 días, 10 días de la cirugía. Ya un poquito más de 10 días de la cirugía fue este videíto. Yo estaba un poco preocupado porque pensé que ella empezaría a caminar mucho mejor, mucho más rápido, pero el tema aquí es que era una perra que tenía tanto tiempo de lesión en cadera y en rodilla que ya no había músculo. Entonces con ella nos tardamos mucho porque había que controlar o había que con fisio ayudarnos a la masa muscular. Ella, si bien si toman las radiografías, se van a dar cuenta o se dieron cuenta que no tenía nada de masa muscular. Eh, Esto ya es un mesecito después, poquito más de un mes después de la cirugía. Sigue en rehabilitación, sigue con fisio por su tema de cadera y ya ella prácticamente está haciendo su vida casi normal, ya con ejercicios un poquito más extremos, pero principalmente estos ejercicios eran más por su tema de cadera, pero quería mostrárselos que todavía ahí se ve un poco rasurada y ya está haciendo ejercicios para fisio para su cadera sin ningún problema en su rodillita. Entonces, importante el hacer bien un examen ortopédico, decidir bien cuál es la técnica que vamos a utilizar con ellos, dependiendo del técnico que tenemos también con estos muchachones. Mandar sus casos clínicos al chat de críticas y muy importante también documentar todos los casos. Eh, Nosotros no estábamos tan acostumbrados a documentar los casos, tomábamos fotitos, tomábamos algunos videos o le pedíamos más bien al tutor que tomara videos. Entonces muchos de esos videos no es lo que nosotros buscamos o la forma en la cual queríamos el videito no era normal o no nos mandaban videos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es documentar para que podamos obtener experiencias como esta de podérselas mostrar a los demás. Todos los casos sería bastante importante tener siempre una documentación de esto, con videos, con radiografías eh, y seguimiento de esto. Eh, Muchas gracias y pues espero si tienen alguna otra duda o alguna dudita, pues con gusto la podemos resolver. Muchísimas gracias por tu exposición, Alejandro. Estuvo de lujo. Muchas gracias. Realmente me llevo muy buen sabor de boca con este seminario. Hay una ¿Hay otra pregunta pregunta? de Ricardo Parra, que fue la primera cuando terminó Oscar. Ya había empezado Alejandro y preferí que terminara Alejandro para que Oscar nos responda ahora. ¿Cómo resuelven la ruptura del ligamento cruzado anterior y luxación patelar al mismo tiempo? Ok, bueno, con el paciente que ahí presenté que tenía una luxación patelar era un grado muy bajo. Entonces, afortunadamente, con una buena trocoplastía, una implicación, una dismotomía, fue suficiente. Muy fuera de esto, en la luxación patelar, Alejandro y el doctor Gabriel, que también tienen mucha experiencia, los dos doctores, siempre es una patología que aparentemente pareciera ser sencilla, pero la luxación patelar, como comentó Alejandro, muchas veces tenemos que combinarla no solamente con TTA, sino también podemos hacer una TPLOM, dependiendo del grado que tengamos. Con este paciente, afortunadamente, con una buena trocoplastía, una muy buena imbricación y una desmotomía, ya no fue necesario hacer una transposición. Se hicieron pruebas transquirúrgicas para ver que no se saliera, sino sí, de hecho, con transposición, se hace el corte como una transposición normal, se colocan los tornillos, los clavos y sin ningún problema. Ya para una luxación grado 4, como comenta Alejandro, ya yo elegiría mejor una TPLOM, pensando tal vez en una ostectomía distal de fémur, ya técnicas muy, muy, muy combinadas, como comenta Alejandro, muchas veces entrar con plan A, plan B, plan C, plan D, prácticamente todo el abecedario es importante porque muchas veces entramos con un tornillo, se nos cae el tornillo
y si no tenemos más, pues empezamos a sufrir. Digo, afortunadamente el doctor Gabriel conozco su quirófano y sé que el doctor no sabe cómo, cómo es eso, porque afortunadamente se cae un tornillo y tiene 20 más para poder colocar. No, se Pero cae el primer rebote, lo agarro. entonces, normalmente una luxación patelar grado 1, si van a hacerlo con Ebolik, grado 1, grado 2, pueden intentarlo. Grado 3, grado 4, yo les recomendaría que mejor hagamos técnicas combinadas. Ok, bueno, pues nada, yo primero para hacer el cierre quería dar la enhorabuena a tanto a Alejandro como a Óscar. Ha sido una ponencia que la verdad la he disfrutado muchísimo. Ver casos que usáis, ortopedistas Ebolik en vuestro día a día y que no solo es Ebolik, sino que cogéis otras técnicas que se ha hablado mucho en este webinar hoy acerca de qué es lo mejor para el paciente. La verdad que me ha gustado mucho y gracias por compartir con todos nosotros vuestros casos, vuestra experiencia, vuestra curva y nada, que la he disfrutado mucho, así que enhorabuena a los dos. Y luego también a Gabriel, no tengo palabras para describir a Gabriel porque para mí es un honor que trabaje con nosotros y que sea el moderador de un webinar de Ebolik. Y nada, muchas gracias también a ti, Gabriel. Y yo quería presentaros a los que estáis aquí aprovechando el curso que vamos a hacer durante el CONVET, que como ha contado al principio del webinar el doctor Gabriel, es un congreso que es un poco para que lo disfrutéis porque es gratuito. El programa de ortopedia, la verdad que está súper bien. Entonces, todos aquellos que os interese, porque lo considero un regalo del CONVET hacia todos vosotros, los que estéis interesados, escribirme al WhatsApp que dejo aquí para que os pase el contacto directo para las inscripciones en la entrada. Y luego también quería presentaros el curso que hay de Ebolik, que es este de aquí con estos 4 ponentes, que la verdad son tanto el doctor Gabriel, José María Carrillo, Joaquín Sopena y Ashley. Son 4 ortopedistas que han llevado no solo el Ebolik en vía abierta, sino que ya han pasado al uso de artroscopia. Tienen un conocimiento y un manejo de la prótesis que es para aprovecharlo. Alejandro y Óscar, de hecho, se formaron con ellos el año pasado en el Comet, que yo me acuerdo que estuvimos allí. Y, y bueno, nada, pueden dar muchos trucos, muchos consejos y bajar mucho la curva también, que luego es una cosa del día a día, pero sí que es verdad que cuanto más conocimiento tengáis por parte de expertos en una cirugía, ayuda mucho a que se os anime a dar ese paso. Yo estoy segura que de aquí X tiempo, no sé si será con Éboli, que espero que sí, pero que se reconstruya un ligamento porque la cirugía del cruzado pase a la mínima invasión creo que es algo que va a pasar y me lo dice todo el mundo. Entonces hay que empezar a controlar mucho el ligamento por vía abierta, como están haciendo Óscar y Alejandro, que por eso os doy la enhorabuena. Y empezar a manejar prótesis intraarticulares para poder llegar hacia la mínima invasión, porque la ortopedia veterinaria y la medicina en general yo creo que está avanzando mucho hacia ese camino y hay que coger el carro que si no se nos pasa. Entonces, nada, yo os lo presento. El costo también con el nivel de ponencias que hay desde Éboli consideramos que es también un regalo, así que todos los que queráis, estéis interesados, os pasamos el programa. Este año el programa va a ser muy especializado y como muy centrado en la propia reconstrucción, en los puntos isométricos, en las referencias, en la tensión, en resolver dudas, en la fijación con tornillos atraumáticos. Ébolic al final es una prótesis que viene de tecnología de humana y es muy chulo. Yo os invito a que vengáis, a que tocáis el ligamento, que veáis la fibra libre, los tornillos interferenciales con las agujas guías. Que yo creo que es algo chulo y que se disfruta mucho también para que luego podáis pues, aplicarlo en vuestros casos clínicos. Entonces dejo mi contacto aquí y cualquier cosa me escribís a mí, tanto si queréis información del taller como también para el CONVET, la entrada al congreso que os damos el acceso directo. Yo creo que Joaquín se ha perdido. No, lo ha dicho, no, lo siento, no me puedo conectar. Un saludo a todos. Bueno, pues nada, yo lo dejo aquí y cualquier cosa me escribís.
¿Me estáis escuchando? Perfectamente Ah, te vale. escuchamos. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí y escucharnos. Alejandro, Oscar, sensacional estuvieron. Les agradezco muchísimo y pues obviamente todo esto no podría ser posible si María no estuviera en Éboli. Gracias, María, lo haces súper. Quisiera tener una María en México. Ahora voy a estar en México, en Ciudad de México voy a estar una semana, así que me encantaría reunirnos y ir a comer, ir a cenar y ir a cirugías con vosotros, así que me tendréis allí para todo lo que queráis. Seguro, seguro. Por aquí nos vemos. Abrazo a todos y pásenla bien. Hasta luego, chao, chao. Alex, Oscar, gracias. Chao. Gracias a Todo. todos. Un saludo a todos. Gracias, buena tarde. Gracias, gracias.